Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 7 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no caminamos en tinieblas, sino como dice en Juan 8:12, Jesús es nuestra luz, porque Jesús es la luz del mundo. Y nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice ya en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, iluminados por la palabra del Señor, alimentados de ella, perseveremos y demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1 versículo 9. Y muy importante, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, porque si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, entonces nos engañamos a nosotros mismos, dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 36 en adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió con las siguientes instrucciones: dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es sábado 7 de diciembre del 2024. Estamos leyendo el Santo Evangelio del día de hoy, San Mateo capítulo 9, del versículo 35 al versículo 38 y el capítulo 10, versículo 1 y del versículo 6 al 8. La palabra de Dios hoy nos dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando a toda enfermedad y dolencia. Jesucristo, que es Dios, rico en amor y misericordia, Él se preocupa por cada uno de nosotros, que somos ovejas de su rebaño. Y Él nos instruye a través de su palabra. Cuando ustedes y yo oramos, nos comunicamos con Él, Él nos escucha. Y Él nos habla a nosotros a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura. Hoy nos dice el Evangelio de hoy: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. Jesús se ocupa por enseñarnos a nosotros, para que aprendamos su doctrina, su sana doctrina, y que luego de aprenderla, también enseñemos, empezando desde nuestra casa, porque nosotros, padres de familia, somos los primeros catequistas de nuestros niños, encargados y responsables por enseñarles, por orar por ellos, por enseñarles lo que es bueno, recto y verdadero ante los ojos de Dios. Jesús, Él recorre todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga. A nosotros nos dirá San Pablo allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que desempeñemos a la perfección el ministerio de evangelizar. Nosotros, padres de familia, tenemos que ser los primeros evangelizadores, los primeros catequistas, con nuestras palabras y con nuestras obras, con nuestro testimonio de vida a nuestros hijos. Nuestros hijos siempre van a hacer lo que ellos ven en uno, no lo que le decimos, sino lo que ellos nos ven hacer a nosotros. Muchos podemos decirle a ellos: hijo, es domingo, día del Señor, anda a misa. Pero si nosotros no vamos, ¿qué ejemplo estamos dando? O hijo, hija, anda a confesarte, anda a reconciliarte con el Señor. Pero ustedes y yo no lo hacemos. ¿Qué ejemplo estamos dando? Muchos podemos decir: hijo, hija, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Acércate al Señor, porque San Juan capítulo 6, versículo 56, versículo del 55 al 56 dice: dice el Señor Jesucristo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Hijo, acércate al Señor. Pero lo más bonito e ideal sería: acerquémonos al Señor, nosotros demostrar con el ejemplo. Y a veces nosotros decimos: hijo, hay que orar con las manos así en el pecho, y porque la oración sale de nuestro corazón y se dirige a Dios que está en el cielo. Le decimos eso a nuestros hijos. Y nosotros, cuando oramos, estamos cruzados de brazos, rascándonos por aquí y por allá. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está dónde está nuestro testimonio de vida? Entonces, el Señor Jesucristo, Él se va de ciudad en ciudad enseñando. Nos enseña a nosotros que ustedes y yo también tenemos que ocuparnos de la enseñanza de nuestros hijos. Dice allá en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y dejando de enseñarles el camino bueno y recto. Cuando ustedes y yo solamente estamos
señalando los defectos en nuestros hijos, o el esposo en la esposa, la esposa en el esposo, solo señalando lo negativo, señalando en qué se equivoca, señalando cuáles son los defectos. Pero no nos dedicamos a orar, no nos dedicamos con la palabra del Señor a hacer lección divina. No nos dedicamos a meditar la palabra del Señor, a ver qué es lo que el Señor me dice a mí, qué es lo que el Señor quiere de mí. Pero si somos buenos para señalar los errores, especialmente del esposo, de la esposa, de los hijos o entre hermanos, los dos no se señalan a los otros. Nos dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros, cuando ustedes y yo nos enfocamos solamente en ver los errores y ver los defectos y no oramos por aquella persona, por aquel miembro de nuestra familia que se encuentra por malos caminos, estamos cometiendo un pecado grandísimo. Tenemos que orar por ellos y a la vez enseñarles, porque si les evangelizamos con la palabra del Señor y no oramos por ellos, hemos hecho solamente la mitad. La evangelización debe de ir siempre seguida con la oración. O muchos de nosotros nos ocupamos de evangelizar a otros allá afuera, cuando en nuestra familia hay divisiones, en nuestro mismo hogar hay discordias. Somos niños espirituales, dirá San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Nos llamamos cristianos, pero en nuestros hogares procedemos a lo mundano. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice la palabra de Dios que quien se descuida de su familia, especialmente de los de su casa, es peor que un renegado, peor que aquel que ha cometido apostasía, que ha renegado de la fe, peor. Pidámosle la gracia al Señor que siempre ustedes y yo seamos capaces de alimentarnos con la palabra del Señor, a la vez de alimentar a los miembros de nuestra familia, a nuestra iglesia doméstica, a nuestra casa, de orar por ellos y también de enseñarles cuál es la voluntad del Señor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios. A veces nosotros somos buenos para proclamar tantas cosas, chismes, mentiras y muchas cosas mundanas. Y cuando se habla de la palabra de Dios, a muchos les resulta aburrido. Cuando eso es lo primero que Jesús nos proclama y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Porque Jesús es misericordioso, dice el Salmo 145, versículo 18. Cerca esté el Señor de aquellos que lo invocan, de los que lo invocan de corazón. Salmo 34, versículo 7. Cuando el débil o el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor siempre escucha nuestras peticiones, nuestros clamores. ¿Por qué sentirnos solos? Porque no hemos hecho del Señor nuestro refugio. Dice el Salmo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en los hombres. Y a veces en los seres humanos vamos buscando refugio, buscando consuelo. Contamos nuestras penas, luego nos traicionan, más deprimidos nos sentimos. Cuando nuestro Señor está esperándonos con los brazos abiertos para abrazarnos, para escucharnos, para guiarnos con su palabra. Él es el único amor que nunca falla, el único amigo que nunca traiciona. Es Jesucristo, Él es quien nos salva. Nadie más salva, solo Cristo salva. ¿Y cuántos de nosotros andamos mendigando amor a otras personas, pidiendo anhelando que sean nuestros amigos? Dice allá en Eclesiástico capítulo 6, versículo 6 en adelante, que entre 1000 conocidos, un amigo. Y ese amigo o amiga tiene que ser probado y que no hay que confiarse de una vez. Pero a veces nosotros somos todo lo contrario. Jesús siempre nos mira, Él siempre nos escucha. ¿Por qué no acercarnos a Él? Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6.
En el Salmo 94, versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? El Señor siempre mira nuestras necesidades, escucha nuestras peticiones cuando lo invocamos de corazón. Pero tenemos que pedir con fe. Dice en San Marcos capítulo 11, versículos del 24 al 25, que cuando pidamos al Señor, pidamos con fe, creyendo que ya lo hemos recibido y lo obtendremos. Y que si al pedir nos acordamos que tenemos algún rencor, alguna rabia contra alguien, tenemos que perdonarles para que el Señor nos escuche nuestra oración. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice que para que nuestra oración no encuentre traba. Porque a veces nosotros cuando oramos y en nuestro corazón tenemos odio, rencor, resentimiento, nuestra oración encuentra traba. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaba la gente? Estaban abatidos, estaban cansados, dispersados, como ovejas que no tienen pastor. Cuando ustedes y yo nos alejamos del Señor, somos como barco a la deriva. Dice Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 5. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Ya uno podrá decir, algunas personas podrán decir: solamente tú declara que hoy te va a ir bien y te va a ir bien. Si no estamos con Jesucristo, mis hermanos, no podemos hacer nada. Grábense eso muy bien. Solamente iluminados por Jesús, por su palabra, siendo obediente a su evangelio, ahí vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a poder alcanzar que nuestro Señor Jesucristo escuche nuestros clamores, que Él vea nuestras necesidades. Solamente cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Señor, ahí ustedes y yo vamos a ser escuchados. Pero ustedes y yo, cuando nos alejamos del Señor, vamos a ser como barco a la deriva. Dice San Juan 15:5, es bien claro: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y muchos dicen: pero es que la ley de la atracción y esto que lo otro, nada que ver. Dice Jesús, es claro: ustedes sin mí no pueden hacer nada. En Ezequiel capítulo 34, versículo del 12 en adelante, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1, del 1 al 6. Ezequiel capítulo 34, del versículo 1 al 6. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores: así dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Esa es la tarea de los pastores. Claro, se está dirigiendo a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes, también a los diáconos, a los servidores, pero también a los cabezas del hogar, de la iglesia doméstica, especialmente a los esposos, al esposo, también a la esposa. Es muy importantísimo eso, porque a veces eso pasa desapercibido. ¿Acaso el obispo va a venir a predicar, a enseñar a tus hijos, a tus hijas personalmente? Por eso Dios te ha dado la gracia a ti y a mí de ser padres de familia, también con una responsabilidad bien grande ante el Señor, porque de los hijos que el Señor nos ha dado, Él nos va a pedir cuenta de ello. Lucas capítulo 12 del versículo 47 al 48 dice la palabra de Dios que a quien más se le da, más se le va a pedir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuenta. Entonces el Señor ha puesto a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar bajo nuestra responsabilidad. Y es nuestra tarea
de educar a todos nuestros hijos, del esposo, inculcar a la esposa y mutuamente en los caminos del Señor, porque de otra manera no estamos siendo responsables con la misión que el Señor nos ha dado. Y cuando hay división en el hogar, cuando la esposa no se lleva bien con el esposo, o el esposo es muy rudo con la esposa, o la esposa se enoja de todo, el esposo hace cosas a escondidas de la esposa y no hay una buena comunicación, un buen diálogo, ¿saben quién sufre? Sufren los hijos. Ellos están ahí viendo cómo se hablan, cómo se hieren, escuchando todo eso y ellos luego presentan cambio en sus actitudes y pueden preguntarse, oh, pero ¿qué está pasando? Ah, pues ¿qué está pasando? Hay que mirarse a uno mismo a ver cómo uno está actuando, cómo uno está obrando, qué uno está sembrando. Uno no puede sembrar maíz y cosechar frijoles. Si uno siembra maíz, va a cosechar maíz. A veces el esposo y la esposa pasan siempre en discusiones y quieren que los hijos vivan en paz. Qué incoherencia, ¿no? Hay que pedir al Señor la gracia de que haya la unidad, la paz, la comprensión entre el papá y la mamá y que de esa manera todos los hijos estén en paz. Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos nosotros que estar pendientes, especialmente el esposo. Por algo es la cabeza del hogar, no para que diga, oh, aquí mando yo, aquí se hace como yo digo. No, tiene que ser como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, del versículo 23 al 32, nos dice cómo la iglesia está sumisa a Cristo y así la esposa y los hijos tienen que estar sumisas. La esposa tiene que estar sumisa al marido y los hijos sumisos al papá y a la mamá, o sea, obedientes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad más grande de cuidar de los hijos y buscar la salvación de la esposa y de los hijos? Del esposo. Por eso es la cabeza del hogar. Y a veces hay esposos que no les gusta ni orar, ni rezar, ni leer la Sagrada Escritura, y ni ir a la misa. Y cuando la esposa le dice, mi amor, vamos a confesarnos, vamos a recibir la Eucaristía, son más ateos que los ateos. Y dicen, soy la cabeza del hogar. No es de esa manera. Dice, no habéis fortalecido a las ovejas débiles. En nuestra casa, en nuestro hogar, puede haber ovejas débiles. ¿Quiénes son? A veces por alguna situación física, alguna enfermedad o alguna etapa de la vida que nuestros hijos están pasando, están un poquito débiles. Entonces hay que estar siempre pendiente de eso. No habéis fortalecido a las débiles, no habéis cuidado a las enfermas, especialmente enfermos espiritualmente. Nos ocupamos de darle comer, mi hijo, come todo lo que tú quieras. Y en cuanto a la palabra de Dios, más bien algunos, no todos, gracias a Dios, algunos papás o algunas mamás cuando el hijo está con la Biblia, oh, ya eres un padrecito, oh, el santucho, la santucha. O a veces el esposo le ve a la esposa leyendo la Sagrada Escritura, haciendo lección divina, o la santucha a burlarse, o mutuamente también puede suceder que la esposa haga eso al esposo, y eso no está bien. Ni curado a la que estaba herida. A veces hay heridas en el corazón del hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos. Eso hay que curar. Si la herida no se cura, se cangrena, se hace más grande. Y por eso es que el Señor ha puesto al esposo como cabeza del hogar. No habéis tornado a las descarriadas,
ni buscado a la perdida. Y a veces cuando hay alguien en el hogar que comete muchos errores y ahí le dan y se burlan y dale y dale y dale, más le hacen desanimar. Y mire, dice la palabra de Dios, no habéis tornado a la descarriada, o sea, no habéis orado por ella ni le has enseñado el camino bueno y recto, ni buscado a la perdida. Y aquel hijo que se ha perdido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en cualquier vicio del mundo, ahí ya han dejado. Pues que haga con su vida lo que quiera. El Señor te va a pedir cuentas a ti, papá y mamá. Créeme, en el nombre de Cristo te digo. El Señor te va a pedir cuenta por tus hijos. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. A quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, se le va a pedir más cuenta de ello. Sino que las habéis dominado con violencia y dureza. A veces esas palabras duras, ásperas de los papás, de las mamás, y también actitudes violentas que lastiman a los hijos, o del esposo con sus palabras que lastiman a la esposa, o la esposa con sus palabras que lastiman al esposo. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo y andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra sin que nadie se ocupe ni salga en su busca. La palabra de Dios nos llega al corazón profundamente. Cuando no hay comprensión en el hogar, cuando no hay paz en el hogar, las ovejas se dispersan. Los hijos son presa fácil para el demonio que trae todo lo mundano. Por ahí con los juegos, PlayStation, esas cosas que quitan el tiempo. ¿Qué gana con eso? A ver, ¿qué gana jugando Minecraft, no sé qué, esas cosas? ¿Qué gana jugando esos juegos de pistolita? ¿Qué está poniendo en la cabeza de los niños? Y a veces, por estar discutiendo con darle una tablet, un celular a los niños para que ahí se distraigan, en vez de dedicarse a ellos, a educarles, especialmente en la fe. Es la mejor herencia que los papás pueden dar a los hijos, una buena educación en la fe. ¿Saben por qué? Porque dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y desde niños conoce las sagradas letras. Hay que enseñarles desde niño la Sagrada Escritura, que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Esa es la mejor herencia, hacer que conozcan la Sagrada Escritura desde niños, para que tengan la sabiduría que les va a llevar a la salvación mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué les sirve dejarles algo material? Lo material se acaba, lo material se expira. La vida de uno se va a acabar. Mas la herencia más bonita es dejarles sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Para que ellos, perseverando en la palabra de Dios, den mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y que alcancen la meta, la cual es la meta de todos, la meta de nuestra fe. ¿Cuál es? Primera de Pedro 1:9, la salvación de nuestras almas. Regresamos a Mateo capítulo 9, versículo del 27 al 28. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces aquí, a este problema de que la gente hay bastante gente que no tienen pastor, como ovejas sin pastor, dice el Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros
a su mies. Entonces, rogar a quién, a Dios, ¿a través de qué? De la oración. A través de la oración, rogar al Señor para que envíe obreros a la mies. Entonces, Jesucristo lo hace una oportunidad para que vengan nuevos obreros, que a través de nuestra oración, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, sean obreros fieles en la viña del Señor, en el trabajo que el Señor ha encomendado. Rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros. La oración, que la oración nunca nos abandone. Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, nos dice que tenemos que orar 1 hora diario. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. ¿Para qué? Para estar con el Señor 1 hora diario. Muy importante, porque cuando oramos, Él nos escucha. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos habla. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. El diablo no tiene poder sobre los discípulos de Jesucristo. No tiene poder. Cuando ustedes y yo nos agarramos de Cristo, estamos en unión común con Él, buscando, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, la paz y la santidad cada día. El demonio no tiene poder sobre nosotros. Escuchen como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Primera carta de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. El que está con nosotros, o sea, Jesucristo, es más que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el enemigo, Satanás. En la primera carta de San Juan, capítulo 5, el siguiente capítulo, versículo 18, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Jesucristo siempre guarda a sus discípulos, y el diablo no puede tocar a los discípulos de Jesucristo. ¡Qué belleza! Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice Romanos 8:31. A estos 12 discípulos el Señor les envió con las siguientes instrucciones. Vamos al versículo, a Mateo capítulo 10, versículo 6. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús les envía a buscar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de todas las tribus, de las 12 tribus. A ellos Jesús les manda a buscar primero. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? A nosotros nos dice la palabra de Dios que primero, antes de hablar a Dios afuera, antes de hablar de Dios afuera a otras personas, tenemos que ir aquí a buscar a las ovejas perdidas de nuestro hogar, de nuestra familia, a ver quién necesita una palabra de aliento, quién necesita un abrazo, a enseñarles, a instruirles con la palabra de Dios, no con las palabras mías de yo,
con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en toda obra buena. Entonces siempre hemos de enseñar con la palabra de Dios. Y la enseñanza tiene que siempre ir seguida por la oración. Yendo, proclamad que el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibiste, dalo gratis. De manera que con la palabra de Dios no se negocia, porque es algo sumamente importante. Jesús manda a darlo gratis. ¿Para qué? Para que, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad y se salven. Tanto ricos, pobres, hombres, mujeres, todos. Entonces no es correcto cobrar, poner una cierta cantidad de dinero. Es decir, si yo voy a dar una enseñanza, si no me pagan esto, no la doy. O en cualquier ministerio. Allí en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido, o sea, ese don, ese regalo que de Dios hemos recibido. Por ejemplo, a mí me apasiona, me enamora la palabra de Dios. Me encanta estudiarla, me encanta saborearla, me encanta compartirla. Y por eso, desde hace como un poco más de, un poco más de 2 años, llevo haciendo la reflexión del Evangelio del día. Y cuando me invitan a algún lugar, cuando me invitan a alguna casa, a algún lugar, yo voy con mucho gusto. Y jamás he pedido ni pediré una cierta cantidad. Si no me dan esto, no predico. Ahora, que la gente venga y te regalen algo para que apoyarte, para que sigas adelante con tu ministerio, es diferente. Pero una cosa es que uno ponga un precio. Por tanto, yo enseño, por ejemplo. O algunos pueden tener el don de cantar. Si no me dan tanto, no canto en la misa o no canto en la boda. Es gratis que lo recibimos, hay que darlo gratis. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 6:33? Ocúpense del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Él mira nuestras necesidades. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? Dice allí en el Salmo 94, versículo 9. Confiemos en el Señor. Como dice allí en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7. Él cuida de nosotros. Confiadle a Él todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, como dicen Colosenses 3, 16 y 17. Que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos, como dice allí en Números capítulo 6, versículo 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en la reflexión del Evangelio del día. Gracias por darle suscribir, me gusta, compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas, a más corazones, que sean ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Gracias por participar
de la meditación del Evangelio del día. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.